Una de las preguntas que me han hecho muchas veces a lo largo de los años es por qué la mayoría de los judíos en los días de Cristo lo rechazaron. Y esa es una pregunta muy buena y razonable y válida, porque después de todo, estas fueron las personas que presenciaron los milagros sobrenaturales de Jesús. Tuvieron el privilegio de escuchar con sus propios oídos su profunda y sorprendente enseñanza. Y día a día pudieron observar su carácter perfecto bajo todo tipo de situaciones y circunstancias. Y sin embargo, al final del día, esta era una generación que se negaba a aceptarlo como su Mesías y Rey. Como su Salvador, lo negaron. ¿Pero por qué? ¿Por qué es que vieron en Jesús y su mensaje que los apagó? ¿Qué tenía Jesús que les molestaba tanto a la gran mayoría de las personas que lo veían de cerca? Bueno, no tenemos que especular y adivinar por qué tantos de los contemporáneos de Cristo se le opusieron, porque Jesús mismo nos dice por qué su generación lo rechazó. Y él nos los dijo con claridad por qué no lo querían. Y nos los dice en Lucas 7, 29 al 39, que es el enfoque de mañana. Y esto es lo que leemos. Cuando todo el pueblo y los recaudadores de impuestos oyeron esto y reconocieron la justicia de Dios, habiendo sido bautizados con el bautismo de Juan, pero los fariseos y los maestros de la ley rechazaron el propósito de Dios para ellos por no haber sido bautizados por Juan. Así que, pues, ¿cómo compararé a los hombres de esta generación y cómo son? Son como niños que se sientan en la plaza del mercado y se llaman unos a otros y dicen, le tocamos la flauta y ustedes no bailaron, cantamos un canto fúnebre y no llorasteis. Porque ha venido Juan el Bautista, que no come ni bebe vino, y decéis, tiene un demonio. Ha venido el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dices, he aquí un hombre comelón y borracho, amigo de publicanos y de pecadores. Y sin embargo, la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Ahora, este es un pasaje fascinante de las Escrituras, porque nos da el propio comentario de Cristo sobre la gente, acerca de él, y la gente en su día, qué es lo que pensaban de él y por qué ellos no solamente lo trataban mal a él, pero también a su heraldo especial, Juan el Bautista. Y esto es importante y extremadamente relevante para que sepamos hablar de esto, porque Jesús estaba hablando específicamente de esa generación única de judías del primer siglo que lo observaron físicamente. Lo que dice sobre la incredulidad de Israel se aplica a la incredulidad de cada generación, ya que la naturaleza humana nunca cambia. Por lo que tanto la razón por lo que la gente de esa época de Cristo se opuso y lo rechazó es la misma razón por la que la gente de hoy se opone y lo rechaza. Ahora, estas declaraciones de Jesús en cuanto a por qué la mayoría de los judíos de su época despreciaban tanto a él como a Juan el Bautista, lo explicaremos en un momento, porque la vez pasada yo le he dicho que estimaban a Juan, pero ahora le estoy diciendo que no lo quieren. Hablemos de esto. Así que estamos nosotros hablando aquí porque el Señor estaba alabando a Juan el Bautista y así elogiando a Juan como el hombre más grande que jamás había nacido de una mujer, y como un profeta genuino funcionó como su precursor y heraldo. Jesús ahora presenta su caso, que a pesar de que Juan es un verdadero profeta y a pesar de que siendo él el verdadero Mesías, la población general de Israel lo rechazó a ambos. ¿Y por qué rechazaron a él y a Juan? Bueno, esto es lo que vamos a descubrir esta mañana, ya que Jesús nos da una idea increíble de la verdadera naturaleza de la incredulidad. Verá, al explicar la incredulidad al pueblo judío, el Señor nos muestra las verdaderas razones del rechazo de la gente hacia Él, no las excusas superficiales e inválidas que a menudo se daban para encubrir y justificar la incredulidad. Al hacer esto, el Señor nos da a nosotros un gran servicio porque revela las razones por las cuales el pueblo de Israel lo rechazó a Él y a Juan. No solo nos muestra cómo la incredulidad pero cómo actúa la gente,
y dice cómo se comporta y nos explica cómo es que la gente a la que usted habla no acepta a Jesús. Y él lo hace por medio de una historia, de una parábola sobre niños jugando en el mercado, que ilustra la verdad de la incredulidad, que se caracteriza por una actitud que hace imposible que se pueda complacer a alguien. O sea, es imposible. Y usted verá, los incrédulos tienen un desprecio tan profundamente arraigado por Cristo que encontrarán fallas en Él, independientemente de lo que Él diga o haga. No importa la razón, ellos siempre van a encontrar falla en Él. ¿Y sabe por qué? Porque su incredulidad no es racional, es irracional, se niega a ser razonable. Y en estos versículos Jesús explica que la incredulidad es como niños egoístas, necios, malcriados, que no son razonables porque quieren solo lo que ellos quieren y se niegan a hacer lo que los demás quieren hacer, ya que nada los hace felices. Ahora, al contar esta parábola acerca de los niños que juegan en el mercado, Jesús estaba enseñando que el pueblo judío de su época era como un niño mal portado y egocéntrico, en el sentido de que estaban siendo absolutamente tontos y totalmente irrazonables en sus reacciones hacia él y Juan el Bautista. Y esto es realmente el punto del pasaje, que está exponiendo su incredulidad por lo que es realmente irrazonable, tonta, obstinada, voluble e irracionalmente inflexible. Y él hace todo esto en estos versículos al darnos dos puntos principales que muestran cuán irracional es realmente esta incredulidad. En su primer punto, visto en la parábola de los niños jugando, establece un principio amplio y muy general acerca de la gente que no cree. Y que esta gente que no quiere creer de su época eran como niños insensatos que se negaban por estar satisfechos por cualquier juego que sus amigos querían jugar. Este es el primer punto. Su segundo punto es pasar al principio general de la insensatez, de la incredulidad, a la aplicación específica de esa insensatez de esa generación, declarando las críticas precisas que le hicieron a él y al Juan el Bautista, porque de cierta forma los criticaban a dos por modo que vivieron y se comportaron. Así que nosotros venimos de dos diferentes principios, el cual nos va a explicar, y Jesús cierra este pasaje haciendo una breve declaración sobre la sabiduría de su comportamiento y el por qué a ellos lo rechazaron. Ahora, esta es una descripción general del pasaje. Primero, Jesús da el principio general amplio sobre cuán irracional es la incredulidad y luego aplica este principio de la irracionalidad de la gente no creyente a las críticas específicas dirigidas contra él y con Juan. Pero antes de que veamos estos dos puntos de vista nosotros, acerca de los diferentes puntos de vista, Lucas nos va a estar hablando, nunca nos va a decir en este texto que fue lo que dijo Lucas o que dijo tal persona. Usted va a ver naturalmente cómo esto cae en su lugar, porque todo esto está inspirado por el Señor. Pero lo que sí vamos a ver en estos dos puntos principales que están completamente opuestos y dos reacciones opuestas, nos da la habilidad de escuchar lo que Jesús tiene que decir acerca de cuán irracional es realmente la incredulidad. Note lo que vemos en el versículo 29. Cuando todo el pueblo y los recaudadores de impuestos oyeron esto, reconocieron la justicia de Dios, habiendo sido bautizados con el bautismo de Juan. Ahora, Lucas nos dice que cuando la multitud de personas que escuchaban a Jesús ese día, la gente básica, la gente que no era el líder, la gente común, gente que no pertenece a la sociedad prestigiosa, incluidos recaudadores de impuestos, marginados, cuando ellos escuchan, entienden, están de acuerdo con él, y ellos entienden que Jesús está hablando y alabándolo como el verdadero profeta, y están de acuerdo con lo que él dice. Y por eso nosotros leemos que ellos
entendieron la justicia de Dios y la reconocieron, lo que significa es que aceptaron el camino de Dios como correcto y no lo combatieron. Así que en algún momento ellos habían oído el mensaje de Juan de predicar acerca del arrepentimiento y ellos estaban de acuerdo con él, de que se arrepintieran de sus pecados y se sometieran al bautismo. Ahora, sin embargo, no todos en Israel sentían lo mismo por Juan el Bautista. Algunos se opusieron a Juan y a su mensaje del arrepentimiento. Y Lucas en su comentario editorial menciona que en el versículo 30, ¿quiénes eran estas personas y por qué rechazaron a Juan? Esto es muy importante, escuche. Pero los fariseos y la gente de las altas letras, sin haber sido, no permitían ser bautizados por Juan. Lucas nos dice que la diferencia de la gente común de Israel y los fariseos y abogados, es decir, que eran expertos de la ley de Moisés, rechazaron los propósitos de Dios para ellos mismos. ¿Y cómo fue esto? Ellos rechazaron el camino de Dios del arrepentimiento y finalmente la salvación. Se negaron a arrepentirse de su pecado porque en su engreída justicia propia no pensaron que tenía ningún pecado del cual arrepentirse y por eso se negaron a someterse al bautizo de Juan. Al comentar sobre cómo rechazaron a Juan, un maestro de la Biblia explicó esto de esta manera. La élite religiosa altivamente rehusó confesar su pecado, arrepentirse o ser bautizada por Juan. Con gran seguridad en su legalismo farisiático, veían con desprecio a la gente común que estaba interesada en Juan. No tenían ningún uso para el predicador del desierto. Al rechazar su llamado al arrepentimiento, estaban molestos por su advertencia del juicio venidero, enfurecidos por su audaz denuncia de ellos como generación de víboras. Su orgullo religioso los llevó a rechazar al llamado del evangelio. Al exterior de la ley hizo que rechazaran el llamado del evangelio de gracia, misericordia y perdón. Su sentido de superioridad espiritual los llevó a rechazar como ridícula la promesa del perdón del evangelio, incluso para los pecadores más miserables. Ahora escuche atentamente porque lo que le voy a decir es clave para interpretar lo que Jesús dijo acerca de esta actitud de Israel. Quiero que mire hacia adelante en el versículo 31 y observe lo que dice en el versículo 31. Ponga atención y que mientras hablando de Israel, Jesús se refiere a aquellos que lo rechazaron como los hombres de esta generación. Y lo que él quiere decir con esta generación es la población general de Israel y no solo los líderes religiosos. Es importante que usted entienda. Lo que esto revela es de que el Señor sabía que en algún momento del camino, aquellos que una vez aceptaron y estimaron a Juan el Bautista, así como a él mismo, eventualmente cambiarían de opinión acerca de ambos. Y ahora en caso de Juan, aunque inicialmente fue una gran figura inmensamente popular en Israel, siendo aclamado como el primer profeta en 400 años, en el tiempo de su popularidad comenzaría a disminuir, ya que más y más personas tendrían dudas y pensamientos negativos acerca de él. ¿Y por qué empezarían a tener esos pensamientos negativos sobre Juan? Bajo la influencia de sus líderes religiosos que rechazaron a Juan como profeta, su mensaje, los escribas, los fariseos, estos conocedores de la ley, que rechazaron a Juan como profeta y su mensaje de arrepentimiento y su testimonio de que Jesús era el Mesías, la gente seguiría su ejemplo y la mayoría de ellos se unirían a ellos y empezarían a seguir su liderazgo rechazando a Juan. Verá, ellos tendrían que estar de acuerdo con ellos. A medida que los líderes religiosos de Israel crecían en su oposición a Jesús, persuadieron a la población general de Israel para que se uniera a ellos en su oposición. Y esto significaba que también tenían que rechazar a Juan el Bautista, ya que estaban vinculados entre sí. No era posible que se aceptaran al uno sin el otro, era como un paquete juntos. Tenían que aceptar que Juan era el precursor del Mesías, mientras si rechazaban a Jesús como el Mesías, finalmente se volverían contra ambos
porque eran ambos o ninguno. Así que como resultado, a negarse a creer en la primera, tuvieron que negar a ellos y a ninguno de ellos quisieron aceptar. Así que habiendo preparado este escenario para lo que viene, Lucas ahora procede a decirnos lo que Jesús dijo acerca de cuán irracional e irrazonable es realmente el no creer. El Señor hace esto en dos puntos principales, no simplemente la locura de la incredulidad, sino la necedad de los incrédulos. Y este es su primer punto. Los creyentes son como niños insensatos que se niegan a ser agradables. Los no creyentes son como niños insensatos que se niegan a ser agradables. Y este es el versículo 31. ¿A qué pues compararé a los hombres de esta generación y cómo son? Ahora Jesús comienza su evaluación del pueblo judío de esa época haciendo una pregunta sobre ellos. ¿A qué pues compararé esta generación? ¿Cómo son? Ahora, en la forma en que Jesús planteó esta pregunta, era una forma muy común de hablar de un antiguo rabino. A menudo, cuando un rabino judío quería hacer un punto importante, usaba una analogía o él usaba una ilustración que presentaba con palabras como a qué se parece este asunto, cómo puedo ilustrar este punto. Y esto es precisamente lo que Jesús está haciendo aquí al decir, ¿a qué pues compararé esta generación? ¿Cómo son? Jesús no estaba diciendo que tiene un punto importante que hacer de modo de analogía o ilustración. Y el punto importante que él estaba tratando de señalar era la similitud entre el comportamiento de algunos niños en un juego y la reacción de la gente tanto a él como a Juan el Bautista. Ahora, como lo mencioné hace unos momentos, al usar las palabras esta generación, Jesús se refiere a la mayoría del pueblo judío de su época, pero no solamente a los líderes religiosos. Ahora, tenga en cuenta que la mayoría no significa que todos los que viven en Israel en ese momento, y sabemos que este es el caso porque no todos los del pueblo judío lo rechazaron. Hubo mucha gente en Israel que se convirtieron en sus discípulos y lo aceptaron. Esta generación no es una condena general de todo Israel, simplemente quiere decir que es un sentimiento general del público que estaba en contra de él y Juan el Bautista. Ahora, lo encuentro muy interesante porque, como recordará, Jesús acaba de terminar de alabar a Juan el Bautista porque era un hombre de una convicción inquebrantable. Y dijo esto para que la gente no pensara que Juan era voluble y vacilante debido a su reciente duda acerca de Jesús. Pero en realidad lo que Jesús estaba a punto de decir es que la gran mayoría del pueblo de Israel eran los que realmente eran volubles y vacilantes, no Juan. Él no es así, ustedes son así. Sin embargo, en un momento estaban muy entusiasmados con Juan, pero ahora, siendo descarriados por sus líderes religiosos, están comenzando a cambiar su tono sobre John y comienzan a ser críticos con él. Ellos son los que se doblan como cañas sacudidas por el viento de la opinión farisíaca, no Juan. Y así que cuando Jesús pregunta, ¿a qué pues compararé a los hombres de esta generación? Él quiere decir, ¿a quién debo comparar? ¿El pueblo general de Israel? ¿Aquellos que están a punto de seguir el tono de incredulidad establecido por sus líderes? Y él responde a su propia pregunta en el versículo 32. Son como niños que se sientan en la plaza del mercado y se llaman unos a los otros y dicen, hey, tocamos la flauta y ustedes no bailaron, cantamos un canto fúnebre y no lloraron. ¿Y cómo los hombres de esta generación? Pregunta Jesús, ¿cómo son ellos? Él dice, son como niños jugando en el mercado. Ahora, ¿qué quiere decir el Señor con esto? Bueno, así que en el trasfondo de la comparación es muy común en la cultura de ese tiempo que los padres de esos días vinieran al mercado de su ciudad para hacer negocios o simplemente para socializar. ¿Y qué hacían sus hijos mientras los padres compraban y vendían productos o socializaban? Bueno, jugaban. Y al parecer había dos juegos muy populares en esa época, que era el juego de la boda y el juego del funeral. Así que como un destacado erudito explica estos juegos.
La boda y los funerales eran dos principales eventos sociales, y a los niños les gustaba imitar a sus mayores realizando simulacros de bodas y simulacros de funerales. Las bodas incluían música festiva y baile, y cuando los niños jugaban el juego de la boda, esperaban que todos bailaran cuando se tocaba la flauta imaginaria, al igual que los adultos lo harían en una ceremonia real. Del mismo modo, cuando jugaron el juego funeral, esperaban que todos lloraran y lloraran cuando se tocara el canto fúnebre imaginario, triste canción fúnebre, tal como lo hicieron los dolientes pagados cuando una persona realmente murió. Ahora, la forma en que se suponía que los niños deberían de jugar estos juegos es que todos los niños tendrían que bailar a una canción feliz como si estuvieran en una boda. Y si estaban en el juego del funeral, se suponía que todos los niños expresarían algo de tristeza en respuesta a la canción tan triste que se cantaba como pasaría en un funeral. Pero Jesús dijo que su observación, que a veces los niños no jugaban de la forma que se suponía que tenían que jugar. Miren una vez más el versículo 32. Son como niños que se sientan en la plaza del mercado y se llaman unos a otros y dicen, te tocamos la flauta y no bailaste. Cantamos un canto fúnebre y no lloraste. Jesús nos está hablando de los niños que se negaron a jugar ya cualquiera de estos juegos, ya sea el juego de la boda o el juego del funeral. Verá la imagen aquí de niños llamándose unos a otros en la plaza del mercado. Juguemos el juego de la boda, pero sus amigos responden, no queremos jugar ese juego, no queremos ganar, no tenemos ganas de estar felices hoy. Entonces los niños dicen, entonces juguemos el juego del funeral, pero sus amigos dicen, no, tampoco queremos jugar ese juego, no tenemos ganas de estar tristes hoy. Verá, los niños que se negaban a jugar cualquiera de los juegos eran imposibles de complacer, nada los satisfacía, no querían jugar un juego feliz, ni querían jugar un juego triste, no importa el juego que se les sugiriera, tenían un problema con el mismo. William Hendrickson era un gran teólogo brillante que escribió grandes comentarios. O sea que si lo busca usted, William Hendrickson, en su comentario acerca de luz, Hendrick hace un gran trabajo de capturando lo que el Señor estaba hablando aquí en esta situación de un modo más contemporáneo. Esto es lo que él dijo. Podemos imaginar fácilmente que algo de esta naturaleza suceda hoy. Juguemos a la boda, dice un niño, y otros intervienen. Que María sea la novia, que Ruth la dama de honor, yo seré el novio, Bert puede ser el padrino, Peter el padre de la novia, Jack irá muy bien como predicador. Sí, hagámoslo, dicen algunos y otros. Y comienzan a silbar en la marcha nupcial, pero muchas voces gritan con disgusto, no, esa tontería, no es para nosotros. Entonces juguemos al funeral. Dice el niño, había sido primero había sugerido la boda y agrega, ser el director del funeral, los portadores del féretro son John, Bert, Peter y Larry. Mike puede ser el cadáver, con tristeza el orador y algunos otros pueden comenzar a entonar un himno fúnebre, pero sus gemidos son ahogados por las fuertes protestas. Ya basta, no queremos nada de estas cosas tristes. Así que se desarrolla una pequeña disputa en la cual los que han sugerido juegos gritan a sus compañeros de juego, nunca estás satisfecho. No quieres jugar a la boda, no quieres jugar al funeral. ¿Qué quieres jugar? Los acusados lanzan cargos similares. Todos están infelices, descontentos, malhumorados. Las bodas son demasiado tontas, demasiado alegres. Los funerales demasiado sombríos, demasiado tristes. Los niños no solo malhumorados, pendencieros y también inconstantes. Salían emocionados y fastidiados. Así que usted ve, estamos viendo aquí cómo es imposible complacer a estos niños y eso es exactamente cómo la gente se estaba comportando contra Jesús y Juan. No había modo de complacerlos porque sin importar lo que hicieran, seguían presentando objeciones de creer en cualquiera de los dos. Y estas objeciones eran tan tontas y ridículas como las objeciones que hacen los niños cuando juegan estos juegos. Ahora, el principio, yo le digo, este es un principio general que el Señor está haciendo.
El principio general que Jesús está enseñando a través de esta historia de niños jugando es de que una vez que alguien ha decidido oponerse a Cristo y continuar en su incredulidad, encontrarán todo tipo de razones para su no creer, incluso si son irrazonables, irracionales y no tienen ningún sentido. ¿Puede usted ver esto fácilmente cuando testificas a ciertos, les da su testimonio a ciertos cristianos, no importa lo que usted diga acerca de Jesús o el Evangelio, responderán diciéndole algún problema que tienen con él y con el mensaje cristiano. Ahora, el problema nunca es con ellos, siempre es con Cristo y es algo relacionado con el cristianismo. Por ejemplo, a veces te dirán que es muy difícil para ellos creer en Él porque los caminos de Cristo son demasiado estrechos y estrictos. Yo no podría vivir así, pero luego cuando le explicas acerca de la gracia de Dios, al ofrecerles el perdón a sus pecados simplemente a través de la fe, ellos se darán la vuelta y dirán, pero eso es demasiado fácil. Tiene que ser más complicado, mucho más que esto. Debe de haber algo que yo tenga que hacer, no puede ser así de fácil. Primero es demasiado muy estricto, ahora es demasiado fácil. Verá, los incrédulos tienen todo tipo de razones para no llegar a la fe en Cristo, pero son razones inconsistentes, porque estas son solo excusas que encubren el problema real de la incredulidad. Es que el corazón humano no regenerado odia a Dios. Odia a Dios. Un corazón que no ha sido generado lo odia. Y eso es exactamente de lo que trata la doctrina de la depravación humana. Yo quiero que esto lo entienda, que cuando estamos espiritualmente muertos, una naturaleza pecaminosa caída, todos los incrédulos están totalmente depravados en el sentido de que su ser está contaminado por el pecado. Y su mente está afectada, su voluntad, sus emociones, sus afectos han sido contaminadas, de modo que en lugar de amar a Dios lo odian y demuestran su odio hacia Él, odiando todo lo que Él aprueba y amando todo lo que Él desaprueba. Y Él es así como tratan de amar todo lo que el Señor odia. Aquí uno de los misioneros del Dr. Martin Lloyd Jones dijo, ¿por qué es que el hombre alguna vez elige pecar? La respuesta es que el hombre se ha apartado de Dios y como resultado toda su naturaleza se ha vuelto pervertida y pecaminosa. Todo el sesgo de los hombres está lejos de Dios y por naturaleza odia a Dios y siente que Dios se opone a él. Su Dios es el mismo, sus propias habilidades y poderes y sus propios deseos. Objeta toda la idea de Dios y las demandas de Dios hace, y además el hombre le gusta y codicia todas las cosas que Dios prohíbe y desagrada todas las cosas y la clase de vida que Dios lo llama. Estas no son meras declaraciones dogmáticas, son hechos. Solo ellos explican el embrollo moral y la fealdad que caracteriza hasta el punto la vida actual. Y esto es debido a que sus corazones pecaminosos, que son incrédulos, se oponen y rechazan a Cristo y en lugar de enfrentar su propio pecado y admitir que ellos son el problema, ellos inventan todo tipo de excusas ridículas por el cual no pueden creer en Jesús, porque ellos no pueden ser cristianos. Realmente usted puede ver la debilidad de estas excusas en una forma en que los incrédulos reaccionan ante nosotros como cristianos cuando les presentamos a Cristo. Ha notado como algunos incrédulos, sin importar lo que usted como seguidor de Cristo diga, usted siempre tienen un problema con algo. Por ejemplo, si se apasiona en su fe en Cristo y trata de vivir de acuerdo a la palabra de Dios, entonces su problema con usted es que se ha vuelto un fanático. Tú eres realmente un fanático, te tomas tu fe demasiado en serio. Y te dejarán claro que no quieren convertirse en cristianos y terminar como tú. Tú estás obsesionado con tu fe, bájale un poco. Y podíamos sentirnos más atraídos por tu fe. Pero si baja el tono y se relaja un poco para que comiencen a ser menos consistentes en su caminar cristiano al comprometer algunas de las verdades de la palabra de Dios, entonces lo acusarán de que usted es un hipócrita. Usted no toma su fe suficientemente en serio.
y le dejarán claro que no quieren convertirse cristianos y terminar como usted. Usted ve, no hay modo de ganar. No trate, ni siquiera trate. No puede usted satisfacer a las personas así, porque ellos están determinados a encontrar alguna excusa para no creer en Jesús. Incluso si esa excusa es igual de tonta como el niño terco que se niega a jugar cualquier juego. Es un niño terco que se niega a jugar cualquier juego. Y ahora, aunque Jesús está hablando específicamente de la insensatez de los incrédulos que nunca están satisfechos o complacidos con lo que ven en él y sus seguidores, creo que hay una aplicación válida de este principio y que hay algunos creyentes en Cristo quienes, aunque ciertamente no rechazan a Cristo, son igualmente propensos a tener el mismo tipo de actitud que nunca les agrada nada, nunca pueden estar satisfechos cuando están hablando de cosas de la iglesia o cosas espirituales. Ve, hay algunos cristianos que tienen un espíritu continuo de quejarse y quejarse. No importa lo que pasa en su iglesia, ellos nunca van a estar satisfechos. Y siempre hay algo que les molesta y de qué se tienen que quejar. Si no es una decisión de liderazgo de la iglesia, entonces es la música o el aire acondicionado o su clase de escuela dominical, cómo funciona el departamento de niños, la falta de compañerismo, demasiado énfasis en el compañerismo y no lo suficiente en la enseñanza. Si hay un orador sustituto en el púlpito, bueno, entonces él habla demasiado rápido o habla demasiado lento, tiene demasiada aplicación o no tiene suficiente aplicación, es demasiado intelectual o no es suficientemente intelectual y así sucesivamente va. Escuche, cuando nos comportamos así, somos como esos niños tontos en la historia de nuestro Señor, que nunca nada los hace felices y encontramos fallas en todo. Y es que nosotros estamos entonces culpando al Señor, porque lo que revela es que detrás de las quejas hay una actitud pecaminosa del corazón. Y si nosotros creemos que si Él es soberano, nos revela que detrás de todas las quejas está el de ser súper críticos en todo. Tenemos un corazón que se niega a estar satisfecho y complacido, pase lo que pase. Y es así como fue Israel. Cuando ellos se negaron a aceptar a Jesús y a Juan, ellos no había modo de complacerlos. Y para entender este problema, viene Jesús y nos da un segundo punto y nos explica el comportamiento irracional de la gente. Ahora va a ser un poquito más específico, más preciso y nos da más detalles de esa aplicación. Y él viene hablando de los niños, los incrédulos son como niños insensatos, hasta algo más específico. Dice que los creyentes tienen críticas tontas sobre él y Juan el Bautista. Note el versículo 33. Porque ha venido Juan el Bautista que no come pan ni bebe vino y decís, él tiene un demonio adentro. Y ahora note que la primera palabra que el Señor pronuncia en esta declaración es por. Es una manera de decir, esta es la razón por la que yo di la parábola de los niños jugando en el mercado. Porque como tontos niños, ellos se niegan a jugar el juego del funeral. Ahora criticas a Juan el Bautista por ser como ese juego del funeral. Ve, ellos sintieron que el modo en que vivía Juan era como un funeral triste y sombrío, y eso es lo que están pensando. Y lo específico que usaron él para criticarlo fueron en sus hábitos alimenticios. Porque él, en lugar de disfrutar el pan y vino como lo haría cualquier otra persona en una boda feliz, Juan rechazó el pan y el vino y solo comió langostas o grillos y miel silvestre. Entonces su estilo de vida parecía tan sombrío y taciturno que les recordaba un funeral y no les gustó. Nadie les gusta un funeral, así que a ellos no les gustaba. Y aunque Jesús solo mencionó sus críticas al estilo de vida austero de Juan en los alimentos que se abstuvo a comer, sin duda alguna las mismas personas criticaron su predicación porque esto también les recordaba
acerca de un triste funeral con respecto a la predicación de Juan el Bautista y por qué el pueblo de Israel habría comparado esto con un lamento fúnebre. Esto es lo que dijo John MacArthur. El ministerio de Juan fue un canto fúnebre, serio, sombrío, que sonaba como una advertencia del juicio venidero y proclamaba a los pecadores la necesidad del arrepentimiento y el duelo por el pecado. El tono de su prédica fue temeroso, aterrador y de confrontación. El mensaje de Juan fue severo, con poco énfasis en la gracia y la misericordia. Su enfoque estaba en la ira y la venganza de Dios. Desafió a sus oyentes a arrepentirse o a ser consumidos por el juicio del fuego que se avecinaba. Aunque yo ya le he dicho que ahora vienen ellos, están observando el estilo de vida de su severa abnegación y su mensaje de arrepentimiento y juicio, y entonces lo comparan con un triste funeral del cual ellos no querían nada que ver con eso, pero más de un triste funeral del que no querían formar parte. Llegaron a la conclusión de que la forma que Juan vivía era como una persona que le gustaba entristecerlo todo, y él estaba posiblemente poseído por un demonio, y por eso fue que Juan el Bautista no comía pan y bebía vino. Él tenía que tener algún demonio dentro. Y ahora, ¿cómo llegaron a esa evaluación? Bueno, decían que vivía como un loco trastornado, como viviría un hombre poseído por un demonio, porque no comía y no vivía como una persona normal. Y la verdad del asunto es que Juan vivió de manera diferente a otras personas. Juan vivió un estilo de vida ascéntrico en el desierto, vestía ropa inusual, del pelo del camello, comió una extraña dieta de langostas o grillos y miel. Y la gente decía, ¿quién vive así? Solamente una persona que está loca, que tiene que tener un demonio viviendo dentro de él. Así que no podemos creer nada de lo que él diga. Así que en esencia, él era como la parte del fúnebre que los niños jugaban, que hacía que la gente se sintiera triste porque tenía una vida tan seria y austera y predicaba un mensaje tan severo de arrepentimiento y juicio. Y la gente decía, oh, no queremos una fe como esa. Queremos ser felices y no tristes. No queremos que nuestra fe tenga ningún inconveniente. Queremos una fe en la que puedas vivir una vida normal, una fe en la que puedas tener una interacción social normal con los demás. Queremos un estilo de vida que sea alegre y no tan restringido como el estilo de vida de Juan. Ahora, aunque ciertamente tiene cierta actitud y puede haber dicho esas palabras en ese sentido, esa no era la razón real por la cual ellos rechazaron a Juan y su ministerio. Era una excusa para justificar en sus mentes su rechazo al mensaje de Juan y el arrepentimiento de su pecado. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, sabemos esto porque si realmente hubieran querido una fe, un estilo de vida que abrazara una interacción social alegre y feliz como los demás, entonces el problema de ellos no era eso en absoluto. Realmente no importaba cómo vivía Juan o cómo vivía Jesús. Esas personas que estaban decididas a rechazarlos a ambos, independientemente de su estilo de vida. Y la prueba de esto es de que así tenían un problema como con Juan el Bautista por no comer y beber. Ellos también tenían un problema con Jesús porque él sí comía y sí bebía con los demás. Y mientras Jesús continúa hablando, él revela esto, declarando su necia crítica hacia él. En el versículo 34 dice, ha venido el Hijo del Hombre que come y bebe y decís, he aquí un hombre comelón y borracho, amigo de los publicanos y de pecadores. Ahora, si Juan el Bautista era como el triste juego del funeral que jugaban esos niños, entonces Jesús era como el juego de la boda feliz que ellos jugaban, y verá en contraste a Juan, que no disfrutaba las costumbres sociales judías normales de su época. Jesús sí las disfrutó. Recuerde, Jesús no solo comió, él no solamente es Dios, pero era hombre, así que él sí disfrutó, él comió, él bebió como todos los demás de su época, él socializó con personas de todos los ámbitos de la vida e incluso fue a cenas en las que participó de las comidas y el vino normales como todos los judíos de su tiempo. Él se comportó como toda la gente de su tiempo.
en esas tradiciones, pero a pesar de vivir un estilo de vida completamente diferente al de Juan el Bautista, los enemigos de Cristo aún así lo rechazaron. Para justificar su rechazo, él exageraron incorrectamente su comportamiento social al afirmar que él era un glotón, borracho y amigo de la gente malvada, lo que significa que él era amigo de gente inapropiada y que por eso él era amigo de ellos. Pero él no era uno de ellos en el sentido de su pecaminosa vida. No, Jesús, él no comió ni bebió en exceso, no era glotón ni un borracho. Sus hábitos de comida eran como cualquier otra persona de su tiempo. Ahora ya ve, amigos, ve lo que está diciendo Jesús al revelar estas críticas contrastantes sobre Juan el Bautista y él mismo. Él está diciendo que realmente no importa cómo se comportara él y Juan, porque estas personas estaban decididas a no creer en él y en su mensaje de salvación, sin importar cuál. Y dijeron, no vamos a creer en Jesús porque su mensajero Juan no se parece lo suficientemente a otras personas. Es extraño, actúa como un hombre demoníaco y trastornado. Pero tampoco vamos a creer en Jesús porque se parece demasiado a otras personas que son pecadores y malvados. Ya ve, esto no tiene sentido, es una ridiculez. Pero este fue su razonamiento. Su razonamiento era una tontería e irracional. Eran como esos niños tontos e irrazonables de esa plaza que obstinadamente se negaban a jugar cualquier juego que sus amigos quisieran proponer. Entonces, finalmente, cuando llegamos al problema real de por qué la mayoría de los judíos de ese día rechazaron a Jesús, sabemos que tenía nada que ver con la vida social de Juan o Jesús. Entonces, ¿por qué rechazaron a Jesús? Bueno, Luke nos ha dicho por qué. Y si usted mira hacia atrás en el versículo 30, verá por qué. Pero los fariseos y los letrados rechazaron el propósito de Dios para ellos por no haber sido bautizados por Juan. Lucas nos ha dicho que los fariseos y los expertos legales de la ley mosaica rehusaron arrepentirse de su pecado y ser bautizados por Juan. Es decir, eran demasiado farisaicos para reconocer y confesar que tenían pecados de los que tenían que arrepentirse. Así que estos hombres se enorgullecían de guardar las leyes de Dios, por lo que no veían a sí mismos como pecadores que necesitaban arrepentirse para acercarse a Dios y a su santidad. Así que ellos no se veían como unos pecadores con necesidad de arrepentirse para acercarse a Dios. Y la mayoría de la gente de Israel siguió neciamente a estos líderes y se unieron a ellos para rechazar a Cristo, dando razones ridículas por su incredulidad. Y cuando la razón verdadera de su rechazo era una obstinada falta de voluntad para admitir su propio pecado, y por lo tanto su necesidad de salvación en Cristo al arrepentirse de sus pecados. Así que rechazaron a Juan y su mensaje de arrepentimiento y rechazaron a Jesús y la salvación que les ofreció y se escondieron detrás de una malvada incredulidad al hacer esta absolutamente ridícula idea de que que Juan era muy triste y que Cristo era muy feliz y entonces no había modo de creer en ninguno porque eran muy opuestos. Y esto es lo que dijo Jesús, que su generación era como niños tercos, consentidos y malcriados que no habría modo de complacer. Porque solamente ellos querían lo que ellos querían y no lo que nadie dijera ni el mismo Dios. Ahora, amigos, nada ha cambiado realmente. Los incrédulos todavía dan razones tontas e irracionales para no venir a Cristo para su salvación. Pero estas son solo excusas. La verdadera razón por la que un individuo rechaza a Cristo es porque odia a Dios y aman a su pecado. Porque aman a su pecado, lo último que quieren hacer es arrepentirse y seguir el camino angosto de la obediencia a Jesús. Jesús lo expresó de esta manera en Juan 3, 19 al 20. Este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz,
la oscuridad de su pecado, por lo que sus obras eran malas. Ese era el problema, que sus obras eran malas, porque todo aquel que hace mal odia la luz y no viene a la luz por temor a que sus obras sean descubiertas. Escuche, no se deje intimidar por las excusas y los argumentos que le dan las personas de por qué rehúsan a Cristo. Estas son solamente excusas tontas que encubren la propia y la verdadera razón por la cual los fariseos rechazaban el propósito de Dios en sus vidas. Es porque se niegan a doblegar a Dios, sus corazones obstinados y rebeldes. Y no están interesados en cambiar porque aman a su pecado. Y por eso sabemos que solamente Dios puede cambiar a algún pecador así como todos lo fuimos algún día. Pero esa generación en los días de Cristo no solo era pecaminosamente rebelde al camino de salvación de Dios, sino que estaba tan equivocado en sus evaluaciones, tanto que Juan como Jesús, porque se negaron a ver la sabiduría de Dios, que tanto Juan como Jesús tenían una vida y una enseñanza. Esta es la sabiduría, porque Jesús vivió una vida perfecta y ellos aún así negaron ver la sabiduría del Señor en cualquiera de estos hombres. En su comportamiento, aunque era opuesto, ellos negaron aceptar cualquiera de ellos, y es por eso que Jesús nos explica al final de este versículo 35 que es importante. Y sin embargo, la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Y ahora, ¿qué quiere decir el Señor con esta declaración? Es simplemente que la sabiduría de Juan, tanto en su vida como en su mensaje de arrepentimiento, y su propia sabiduría, tanto en su vida como en su mensaje de salvación, ha sido vindicada, en el sentido que ha demostrado ser correcta, verdadera, como lo ha probado. Porque aquellos que aceptaron eran los hijos de la sabiduría, y todos aquellos que han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Y la prueba de la vindicación es que han experimentado la salvación y ahora son hijos de Dios. Ellos ya conocen a Jesús, ellos tienen una relación con Dios, ellos han sido perdonados por sus pecados, mientras otra gente ha rechazado tal sabiduría. Ellos viven en la oscuridad, están muertos en su pecado. En otras palabras, la sabiduría tanto de Juan como de Jesús, al decirles a las personas que necesitaban arrepentirse y convertirse a pesar de la gran oposición, se muestra como el verdadera para todos aquellos que han aceptado el Evangelio, porque están caminando un camino de sabiduría en el camino de la mano de Dios por su salvación. Entonces, la pregunta es, ¿dónde se encuentra usted cuando trata de Jesús? ¿Es usted como la gente de los días de Cristo que inventó excusas tontas para rechazarlo? Cuando usted habla de Jesús, ¿es usted como esa gente en esos días que hizo tremendas tontas excusas? Pero el problema realmente es su orgullo. Es todo lo que es. Es como usted se siente orgulloso que honestamente no quiere admitir su propia pecaminosidad y no ve su necesidad de arrepentimiento y salvación. Y usted tiene que ver tal como lo ve Dios, como un pecador perdido. Pero si usted nunca se ha ido al Señor y le ha pedido perdón y se arrepiente, y usted puede apartarse de una vida en el infierno, una eternidad en el infierno, usted debe de venir, porque realmente el pecado, el orgullo, es el mayor pecado que nos mantiene y nos aparta del Señor. Así que yo le digo, aléjese de su pecado. Busque al Señor, arrepiéntese y ponga su fe en Jesucristo y en su trabajo en la cruz para su salvación, porque ese es el único modo que podrá escapar el juicio. Deje que hoy sea el día de su salvación, no mañana, porque nadie sabe si tenemos mañana, pero cada semana desde nosotros anunciamos que alguien ha pasado en nuestra congregación, que alguien que sabe o algún amigo, alguien. Algún día será usted, algún día moriremos. Y la pregunta es, ¿usted está preparado para morir? Y para estar preparados a morir es solamente cuando nosotros confiamos en el Señor y en el Señor solamente, no en la iglesia, no en el bautizo, no en la membresía de una iglesia, sus buenas acciones, pero no, en Jesús. Y Jesús solamente es suficiente para que el Señor nos perdone de nuestros pecados y nos dé esa rectitud
que necesitamos para estar en su presencia. No hay otro modo. Así que yo pido que si usted no conoce a Jesús, que este sea el día en que todo cambia y que este sea hoy su día de salvación. Y si usted entiende que a veces la gente lo rechaza, es porque la gente ama su pecado y no se siente intimidado por sus pretextos. Son realmente absurdas. Son solamente excusas absurdas. El verdadero asunto es cómo se sienten ellos. Es su pecado que no quiere ser expuesto. Así que usted puede entender que ellos quieren evitar que la gente les hable de su pecado, pero usted nunca se comprometa, usted nunca cambie la verdad y usted tiene que hablar con ellos, aunque a veces parece que se molesten con usted, pero podría ser peor. Usted podría ser como esos mártires que los quemaron. En aquel tiempo ellos quemaban a la gente cuando profesaba su fe, pero mejor ahora sería que alguien se moleste con usted por la verdad, pero no por una mentira. Algunos creerán, usted no sabe. El Señor podría trabajar en el corazón de esta gente y les podría decir y recordar, y ellos entenderían que solamente la salvación viene por medio de Cristo. Si usted quiere hablar acerca de aceptar a Jesús, cuando nosotros cerremos el servicio, estamos aquí en la parte de enfrente. Padre, te agradecemos por este pasaje increíble. Señor, te agradecemos porque nos has explicado tan claramente el verdadero sentimiento de una persona que necesita creer, de las excusas que hace la gente por un corazón que está determinado a vivir, por el modo que quieren vivir y que no quieren dar su vida a ti. Y te queremos agradecer, Señor, por la gente que ha dado su vida, la gente que a lo mejor no te conoce, que este día sea su día de salvación, porque nadie nos garantiza mañana. Tú sin duda alguna tú puedes tomar nuestra vida en cualquier momento y queremos asegurarnos que toda la gente te conoce, que la gente camina y que han entendido tu evangelio y que tu palabra es clara para ellos, que vengan en fe. Y que gente hoy responda a tu mensaje de salvación. Ayúdanos, Señor, a no estar intimidados por la gente insensata, que no es creyente, pero que siempre seamos muy fieles a proclamar tu evangelio. Todo esto lo predicamos en nombre de Jesucristo. Espero verlo esta noche. Que esté bien.